esta reglita es lo que llamamos nosotros tipómetro. En español, al cuadratín se llama también pica, que es más o menos como 12 hojas dobladas aquí. También de este lado tiene pulgadas, de este lado tiene centímetros y de este lado tiene líneas ágatas, que es lo que usan los periódicos. O sea, se ve aquí. Ahora, si medimos los centímetros con las pulgadas o las líneas ágatas con los demás, ninguno coincide. Todo es diferente. Entonces, para mí y para todos los que trabajan en la imprenta, el cuadratín, que en España se llama pica, es la medida más exacta. Es un tesoro. Tengo dos ahí. Todavía creí que me iba a perder alguno, pero no. No dejo que desaparezcan. Esto sí ya no. Sí. Sí. Yo creo que hay que empezar por decir que yo soy refugiado español, que llegué en el 39 a consecuencia de una guerra española que perdimos el bando republicano. Yo fui de los niños que pasó a Francia, como otros niños fueron a la Unión Soviética, a Inglaterra y vinieron 500 a México. Fueron los famosos niños de Morelia. Yo fui los que fui a Francia, estuve 3 años en Francia. Después nos pasaron a una especie de campo de concentración, nos juntaron y vinimos en un barco sin haya. Primero tuve un pasaporte republicano, con el gobierno republicano creado en México. Cuando la guerra española se vino el gobierno español al exilio y aquí en México, gracias a Ávila Camacho, declararon Bellas Artes territorio español y se creó un gobierno republicano español. Y nos dieron pasaporte a todos los refugiados españoles. Entonces, cuando ya vimos que nada, que lo de México era más bien definitivo, ¿no? Entonces tuvimos que empezar a pensar, bueno, yo particularmente ya no, bueno, conocí a Vicente Rojo también de la JSU y a los hermanos Expresate, también la JSU y de la FUE. Entonces, Kiko Expresate trabajaba de mecánico, Jordi estudiaba en la universidad. Desde el comienzo yo conocí a Pepe Azorín antes que existiera Imprenta Madero. Él era el prensista de un pequeño taller que había en una accesoria en pleno Paseo de la Reforma. Estamos hablando del año 52 o 51, principio de los 50. Cuando vimos que prácticamente el 80% del trabajo que se hacía en esa imprenta, yo dije a los expresantes, digo, oye, pues yo creo que debíamos comprar la imprenta porque pues la imprenta está dejando muchísimo dinero, pero no a nosotros, sino mira, ahora me he recordado del dueño, Servín se llamaba. Y hablamos con don Tomás Presate y el señor Naval, que eran los que manejaban la librería Madero. El señor Naval, un gran conocedor de libros, y entonces ellos dijeron que cómo no, que encantados de comprar la imprenta, ¿no? Nosotros no podíamos comprar, éramos chamacos de 17 años, ¿no? Entonces, cuando supo eso, pues dijo, bueno, pues sí, yo la vendo en 20,000 pesos. 20,000 pesos era mucho dinero para ese tiempo, ¿no? Pues nos quedamos así. Claro, a mí me preguntaron cómo veía yo el precio. Yo dije, pues yo creo que es un precio justo. Yo sacaba la cuenta de lo que producíamos y todo eso. Y yo dije, en 6 meses pagamos la imprenta de sobra. Y entonces don Tomás Presate hipotecó su casa de los años 49-50. Sí, porque la imprenta Madero se fundó
bueno, el primer emprendimiento no se llamaba Imprenta Madero, se llamó Talleres Gráficos de Librería Madero. La librería Madero ya era famosa no solo por vender libros, sino fue la primera librería que trajo libros francés de Hachette y tenía mucha fama, vendía mucho. Y además iban muchos políticos mexicanos a la librería, no sé si era porque estaba en Madero 12 o lo que fuera, Reyes Heroles, o mucha gente, ¿no? Y hicieron mucha amistad con don Tomás, en fin, era un punto de reunión. Todo estaba regido por la librería. Y el primer local fue en Amberes 71. Ahí empezamos en una casa viejita, de esas que tiene cimientos de madera, que me acuerdo que ahí metimos dos máquinas. Bueno, primero esa máquina chiquita, que ahí nos desenvolvíamos muy bien, y teníamos un jardín, o techamos el jardín, pero pongamos por decir el comedor, que era muy ancho, pues ahí metimos una máquina, en el otro lado, en la sala, metimos otra máquina, en fin, nos distribuimos en toda la casa. Que por cierto, cuando ya metimos otra máquina, porque nuestro primer cliente así serio fue el boletín de la Embajada de la Unión Soviética, fue nuestra primera revista, entonces tuvimos que comprar otra máquina grande y la pusimos ahí, pegadas, una que otra a 20 centímetros, en el cuarto fue la locura, pero en fin, después se movía tanto la casa que empezamos a deshacer los cimientos de la de al lado y la otra, y claro, hubo unas quejas tremendas y ya recibimos una queja que nos teníamos que ir de ahí. Ya se estaba transformando también un poco en la zona rosa, entonces no existía la zona rosa, ¿no? Entonces nos fuimos a Aniceto Ortega, 1358, que también ya eran 500 metros la casa, era una casa sola también, pero con muchísimo jardín, y también techamos el jardín y construimos una nave muy grande. Ahí estuvimos hasta el 67. Vamos a hablar de las disciplinas que tanto se ha hablado, de la disciplina de Imprenta Madero. La disciplina fue impuesta desde el principio. Era yo contra mí mismo y tenía que sacar los trabajos. Después fue mi ayudante y yo, y después fue mi cajista yo y tal. Entonces no hablábamos, bueno, hablábamos lo necesario para el trabajo y ya después en las juergas era otra cosa, pero en el trabajo era el trabajo y punto. Sí, esa era la disciplina, ¿no? Sí. Y no jugábamos. Ya agarramos el lema ese de trabajar con calidad. Nosotros agarramos la seriedad de calidad, rapidez y entrega. Entonces eso lo llevamos siempre desde el primer día hasta el último día que estuvo Imprenta Madero. Entonces esa fue nuestra fama y nuestro prestigio en todo. La mera verdad es que buscábamos la perfección. Y dentro de eso, por eso se habla de disciplina, porque para hacer eso se necesita una disciplina. No se puede andar jugando. Yo le quiero decir que durante muchos años, tanto en Amberes como en Aniceto Ortega, yo tenía un cuarto que ahí vivía y dormía allí. O sea, yo prácticamente estuve 12 o 15 o 16 años viviendo en la imprenta. Pero yo vivía más en la imprenta que en mi casa. Pero no me importaba, yo tenía un plan de trabajo y quería desarrollarlo y lo desarrollaba. Yo estaba feliz en la imprenta. A mí, mi hobby, todos decían que estaba loco porque era el trabajo, ¿no? Siempre me ha gustado. Pues es un vicio como cualquier otro, ¿no? A mí me tocó el puesto de ser jefe y fui jefe. O sea, yo no he presumido de ser un manager ni mucho menos. O sea, había una confianza mutua. ¿Por qué? Porque yo era un hombre de izquierda. Todos lo aceptaban porque era una gente muy dura, muy fuerte, pero todos al final sabían que todo se arreglaba, ¿no? No había... Sí, dice que él tenía que jugar ese papel.
Sí, pues él era el de la empresa, digo, él tenía que sostener la empresa y además era un técnico formidable porque él había comenzado como prensista, sí, al pie de la máquina, y cada elemento nuevo que llegaba a Imprenta Madero, que pudiera ser o una máquina o una rotativa, una máquina de imprimir, una rotativa, o los elementos de fotografía, él tenía que saber perfectamente y sabía perfectamente lo que podían dar. Es decir, era el primero que sabía lo que podía dar y lo que podía exigir al que lo estaba trabajando, ¿no? Hemos trabajado para muchísimas dependencias oficiales, pero hemos trabajado las cosas culturales. O sea, así vamos a decir, hemos hecho cosas comerciales, etiquetas, de eso no, hemos hecho revistas culturales, lo que hacían era diferente, ¿no? Había militancia antifranquista por los clientes que habían allí, ¿no? Por las revistas que llegaban y eso, sí. Sí, había un fuerte contenido político, digamos, de muy diverso tipo, ¿no? Digamos que cercano a la izquierda, ¿no? Entonces, pero mi aspiración era la arquitectura. Entonces, cuando iba creciendo, yo dije, algún día tenemos que construir Imprenta Madero. Entonces yo iba diseñando mi propia imprenta. Vivía enfrente de Berto Castillo. Nos hicimos muy amigos, sobre todo en el 68, y él nos diseñó el techo especial que tenía la imprenta. Por eso fue uno de los grandes éxitos de la imprenta, que nosotros, sin tener clima artificial, teníamos una temperatura estable en la imprenta. Teníamos un techo de 10 centímetros concreto, después 80 centímetros de aire, que circulaba el aire, y después 10 centímetros de concreto. Entonces ese techo, que además podíamos hacer extensiones grandísimas de 200 y 300 metros de espacio, sin columna ni nada, nos permitió hacer todo lo que queríamos. El proyecto arquitectónico era extraordinario y era de Azorín. Yo creo que había llevado algunos cursos de arquitectura o había querido ser arquitecto, pero todo el planteamiento de la imprenta, todo fue de la imprenta nueva, es decir, cuando se construyó en la calle de Avena, era de él y estaba muy bien resuelto. Había una pista alta donde se dominaba toda la imprenta. Sí, y eso era muy buena. No era una arquitectura de calidad, digamos, pero muy práctica, muy funcional totalmente, sí. Se empezaba a ver desde donde estaban los linotipos, acababa en la cuadernación. Y lo único que estaba debajo de ese eran las cámaras oscuras, ¿no? Donde tenía que ver los negativos, las mesas de luz, y eso estaba debajo de esa esplanada, digamos, donde estaban además las mesas donde llegaban los clientes a corregir o a ver o a hablar. Ahí estaban los diseñadores también, o sea, había una muy buena relación con los diseñadores y los directores de las publicaciones o los jefes de redacción, que estaban todos los editores en esa pista, ¿no? Se ve toda la nave, todos los departamentos que estaban comunicados por teléfono, por interfón, o sea, había un control muy exacto de todos los departamentos visualmente y por teléfono. No solo era ver qué hacen aquellos, se veía perfectamente bien. Un control óptico, que es importantísimo, y por teléfono para dar órdenes y cuidado con aquello, lo que fuera, ¿no? Y entonces después ya un piso para Imprenta Madero y un tercer piso para Ediciones Sera. En realidad nosotros teníamos relación con todos los pintores, entonces cuando vieron que poníamos la imprenta, todos nos pidieron que querían intervenir. Felguere dice, yo te hago un mural, Ponce, yo te hago un cuadro para la entrada,
Vicente, yo voy a hacer un cuadro para la unión de entre Madero y Llera. Y así todos, Cortázar, yo te arreglo esto, y Felgueres, yo te hago lo de tu ventana y eso te hago un mural, ¿no? Y así todos, ¿no? Vicente iba a hacer un mural en la entrada, pero estábamos tan ocupados que nunca llegamos a hacer un mural. La idea era hacer un mural afuera, así en la pared de arriba de la entrada, así que se viera. Nunca se llegó a hacer. La única imprenta que había integrada en México, o sea, desde recibir unas cuartillas y unas fotografías y hacer bien sea un libro, un folleto o lo que fuera, era Imprenta Madero. Nosotros teníamos correctores de estilo, correctores de galera, diseñadores, era la única imprenta que tenía 10 diseñadores, empezamos con uno, con Vicente Rojo, nadie más en México los tenía. Entonces podíamos hacer las portadas en serigrafía, el texto en offset o en imprenta, porque la imprenta era mucho mejor para tipografía, para el texto, y era más barato hasta más adelante, bueno, para grandes tiradas, para tiradas de 2.000 o 500, que hay muchísimos libros. En México hay libros de 2.000, 3.000, muchísimos. Libros de 10.000, 20.000, muy pocos. Cuando se iguala colores, se pone un color, se pone otro, como hacen los pintores y van mezclando. Nosotros lo que pasa es que teníamos una batidora y era más fácil batir eso. Primero mezclábamos a mano, pedíamos las proporciones en una cosa chiquita y hacíamos así. En realidad es el ojímetro. El ojímetro. El ojímetro. No. La mayoría de las empresas encarga a la fábrica. Entonces la fábrica le tardó una semana en hacer eso. Y nosotros nos daban el programa hoy y lo querían el viernes. ¿Cómo íbamos a encargar la tinta? Era imposible. Entonces nosotros teníamos una gran bodega de tintas, ¿entiendes? Y pescábamos nuestras propias tintas y lo hacíamos. Y sabíamos qué tipo de papel, usábamos diferentes barnices. O sea, estábamos muy acostumbrados a hacer lo nuestro, no depender de terceras personas. Entonces no se acostumbraba a diseñar las cosas en México, ¿no? En el extranjero puede que sí, pero aquí no. O si traían el folleto de un laboratorio extranjero ya lo traían diseñado, o había que copiar el diseño de ese folleto extranjero. O sea, no había diseñadores. Vicente Rojo aparece en el 54, que es cuando todavía no diseñábamos nosotros, pero sí compramos el primer linotipo. Y Vicente ya diseñaba para Bellas Artes. Y él trabajaba para Imprenta Corso, trabajaba con Muñoz y empezó a traernos algún trabajo. Pero claro, él nos decía, yo trabajo con tal tipo Bodoni y trabajo con Baskerville. Nosotros teníamos el Baskerville, pero no teníamos el Bodoni. Entonces dice, tienes que comprar el Bodoni. Pues yo dije, ¿cómo no? A comprar el Bodoni. Empezó a traernos el trabajo de Bellas Artes junto con las otras imprentas y él empezó a trabajar con la universidad, se creó difusión cultural y nos pidió a nosotros que empezáramos a trabajar con difusión cultural. Ahí empezó también la imprenta a crecer. Entonces ya necesitamos tipos nuevos y entonces ya necesitábamos un diseñador. Entonces Vicente, sin estar dentro de la imprenta, diseñaba y traía los trabajos a la imprenta. Entonces empezaba una gran ventaja, escogíamos los trabajos. Esa era una gran cualidad. Y por eso empezó Vicente en el 61 a tener su primer ayudante, después su segundo ayudante, ayudante o diseñador. Entonces yo hablé con Azurín y le dije que por qué en los tiempos muertos de la imprenta, que entonces era una imprenta pequeña, pues no aprovechamos para hacer una pequeña editorial. Entonces él
habló con don Tomás Espresate, que era el jefe supremo, el gerente, el creador, y una persona maravillosa. Azorín habló con él y don Tomás puso las condiciones para hacer una pequeña editorial, que además pidió que fuera siempre hecha por, es decir, que estaba compuesta originalmente por jóvenes, que no quería gentes mayores. O sea, y éramos nosotros, los 3 hermanos Espresate, Azorín y yo, los cuales no llegábamos a los 30 años, ¿no? Por eso se puede hacer, porque era bastante entre inocencia y audacia y desconocimiento, ¿no? Por el 60 debe haber sido. Él nació también en un escritorio, o sea, no es tampoco ni gran capital ni nada. Todo lo nuestro ha empezado con una hojita que hacemos y que tal. Y el primer libro lo sacamos porque don Tomás nos dijo, sí, hacerlo fuera de la hora. Sacamos el libro este de la batalla de Cuba, que se vendió enseguida. Si no se llega a vender en semanas, no sé si hubiera crecido, era o no. Pues yo creo que fueron 3.000 ejemplares. Sí, y se vendió enseguidito. Cuando el 68, que cerraron la universidad, todo lo de la universidad vino a Madero. O sea, nosotros teníamos el papel de la universidad, hicimos la universidad, todo lo que se hacía en la universidad lo hicimos nosotros. Y no nos cerraron. Teníamos un miedo que nos cerraran, pero no. Como también hacíamos cosas del PRI, Carlos Salinas de Gortari, cuando estaba en programación y presupuesto, y estábamos haciendo algo de no sé qué. No sé. Y cuando estábamos revisando ahí en las máquinas, estaba la portada del boletín de la Embajada de la URSS y de lo que estábamos haciendo de él. Y dice, trabajo subversivo. Y digo, ¿a cuál se refiere? ¿A este o a este? Y se murió de risa, ¿no? Claro, ¿a cuál de los dos era, no? Creo que el otro era algo del PRI. También lo que me gustaba de Imprenta Madero es que nosotros, al trabajar para la universidad, para Bellas Artes, para el Museo de Arte Moderno y eso, la relación que hubo en el medio intelectual mexicano fue tan grande. A veces se dice por ahí que Imprenta Madero fue un mito. No es cierto, Imprenta Madero no fue un mito, fue una realidad. Pero claro, siempre recurrían a Vicente cuando tenía una duda o tal, y además todo lo que se hacía en Madero salía con un sello Madero, era lógico, eran tipos de Madero, un estilo de Madero impuesto por Vicente, pues era lógico que tuvieran el sello de Madero. Entonces por eso se crea el grupo Madero de diseñadores. Trabajamos para Talleres Gráficos para la Nación, en todos sus libros de arte poniéndole el sello de ellos. O sea, ellos nos lo daban a nosotros lo imprimíamos y le ponían imprenta Taller Gráfico de la Nación. También en Madero se diseñó lo de la revista Proceso, lo de Vuelta, lo de Nexos, lo de La Jornada, lo de Artes de México también. Artes de México. Es la única imprenta que un museo de arte moderno le ha permitido hacer una exposición. No, yo lo conozco en América Latina, nos dijeron, no sé, en Europa o tal, pero la única, y fue, los primeros asombrados fuimos nosotros. Yo la vendí creyendo que iban a seguir con la cosa cultural y que seguirían todas las políticas que había seguido Madero. Y fue un gran error. No siguieron con la política de Madero. Entraron gente de derecha. Los trabajadores ya no los trataron igual. Y
y tal. Y después se tuvieron que asociar con otras imprentas porque estaban en quiebra. Y después acababan vendiéndoselas a los canadienses. Porque aquí se pone la medida que uno quiere. Madero, porque se escribe al revés, porque a la hora de imprimirlo, imprime al derecho. Por eso aprende uno a leer al revés, porque si lo ves está así y no está al revés. Madero. Sí, sí, o sea, se pone así. Además así se sujetaba con este dedo. Había que hacer presión porque si no se caían las letras. No, ya, es bastante así.